la mala salud de la gente no es fruto de ningún castigo divino, ni de que usted tiene por herencia un problema y usted no lo tiene, ¿no es cierto? Los ricos viven bien y tienen buena salud, y los trabajadores viven mal y tienen buena salud. Dice, eso no es castigo divino, ni es un dato natural, es fruto de las condiciones sociales que han generado esa situación en cómo vive la gente y en cómo trabaja la gente. Y esas son relaciones económicas y relaciones políticas de fondo. Sí, porque Y eso es lo que hay que liquidar, planteó. Es un derecho fundamental. Eso es lo que hay que liquidar, planteó Engels, en su enfoque. A Engels lo conoció en su trabajo Virchow, el médico patólogo alemán que trabajaba en Alemania. Un hombre muy sensible, que era un investigador, patólogo. Le comisionaron un estudio en Silesia, la Alta Silesia, que era un dominio del Imperio Alemán, una parte de Polonia que tenía bajo su control Alemania y donde vivían campesinos, y ahí se produjo una epidemia de enfermedades, entre ellos el tifo, y sobre todo un problema de desnutrición severa entre esa población. Engels fue a estudiar, comisionado por el gobierno alemán, el tema, y encontró que la desnutrición y la falta de acceso a alimentos de los campesinos no era un problema pues no era un problema natural, sino un problema social y económico. O sea, no era un problema de que pues, los campesinos fueran inferiores a los otros, sino que había una situación de control de la tierra por parte del Imperio Alemán que le impedía a los campesinos hacerla producir y generar los ingresos y las condiciones de vida que le permitieran vivir adecuadamente. Pero hizo otro estudio sobre la fiebre tifoidea. Es otro trabajo que pueden encontrar de él, y en eso describe que la situación de los trabajadores y de las comunidades que tenían ese tipo de situaciones era consecuencia de esas condiciones de vida similares a las que Engels describió en Inglaterra. Pero también decía de la falta de una política pública de salud que garantizara el acceso de las personas a la atención médica de modo universal para todos. La salida de Engels no fue la misma de Virchow, no fue la misma de Engels. Digo, esto se soluciona. Él no era un anticapitalista como si lo era Marx y si lo era Engels, sino dijo, hay que hacer una serie de reformas públicas que generen bienestar en la población, en materia de vivienda, de acceso a agua potable, de acceso a salud, a los servicios de salud, al médico, etcétera, etcétera. Fue su propuesta, pero no propuso cambiar el capitalismo. Esas son dos bases históricas de ver el problema, ¿no es cierto?, y de plantear soluciones al problema en una propuesta de cambios sociales, uno más radical, otro más moderado, pero al fin y al cabo relacionados unos con el otro, ¿no es cierto? El tercer hombre fue Salvador Allende, no en el siglo XIX, sino en el siglo XX. Allende fue un hombre que recibió la herencia en conocimientos de la visión europea del problema de la salud en Chile a partir de su formación como médico en la Universidad Chilena. Sus profesores fueron migrantes alemanes, ¿no es cierto?, que llegaron a Chile y conocían cómo era el tema. Vamos a ayudar. ¿Está la otra, la de papel? ¿Trajiste con qué pegar? Sí, Vamos a poner uno a uno, no respondamos todas. Pero miren, hay el riesgo de que manchemos la compañeros. Esa es la que yo pedí. Hay el riesgo de que manchemos la pared. Es mejor comerlas todas. ¿Será? ¿Tienes No, pues por darle un periódico? Chino, un periódico. La pancarta. Venga, si No, ponemos, si ponemos esta. No, espere. La pancarta primero, con eso sí. Claro. Porque si se mancha la pared, se mancha la pared. Espere, mijo. Si no
no manchemos la pared. No, por eso digo que entonces le ponemos periódico que también va a absorber algo. Esto tiene... Gasolina. Bueno, ustedes van haciendo. Sí. Bájale de la izquierda un poquito, de la izquierda. Bati, de la izquierda, de la punta de la izquierda, bájale. Ahí. Determinación social de la salud. Y estamos hablando de sus orígenes históricos en el análisis. Y estamos hablando de tres tipos. Federico Engels, la gran estrasta. Rudolf Virchow, y el tercer man es Salvador Allende. Estamos en este momento hablando de Allende. Allende hizo un trabajo sobre la condición médico-social de la población chilena antes de ser ministro de Salud Pública del Frente Popular, que fue uno de los gobiernos progresistas que hubo en Chile antes de que Allende fuera miembro del Partido Socialista y se convirtiera en el marco de la Unidad Popular, una alianza de los socialistas, los comunistas y otras fuerzas democráticas revolucionarias chilenas, se convirtiera en presidente de Chile. Él analizó el tema, hizo una investigación y hay unas grandes conclusiones de su trabajo. El primer problema fueron las condiciones de vida del pueblo chileno, ¿no es cierto? El desempleo, los bajos ingresos, la falta de educación, etcétera, que generaban enfermedad en la población chilena. Él vio la situación de los mineros chilenos del cobre, era una fuerza de trabajo muy importante en Chile en ese periodo de la historia chilena, y examinó y vio que era la misma cosa que se analizaba en Europa con la clase obrera. Pero Allende, además de esas condiciones de vida y del tema del ingreso y del empleo, que fue muy importante, planteó otro tema, que fue el de la relación de dependencia económica, política de Chile con respecto a las potencias imperialistas del periodo, particularmente Estados Unidos. Y lo analizó a través del tema de varios temas, entre ellos el tema de la industria farmacéutica, los precios de los medicamentos, las dificultades de acceso de la población a los medicamentos por los altos costos, ¿no es cierto?, de esos medicamentos manejados por las transnacionales de la industria farmacéutica. Ahí sonó algo, ¿no es cierto? No, que llegó alguien. Bien, entonces, compañeros, el planteamiento de Allende tuvo una arista nueva en el análisis. Fue la relación de dependencia económica, que se planteó no solo en términos de la industria farmacéutica, sino en términos de las dificultades para un desarrollo social y económico de la República de Chile en el marco de esas relaciones de dependencia. Entonces, el imperialismo, la categoría imperialismo en las condiciones de vida y de trabajo del pueblo chileno fueron puestas por el análisis de Salvador Allende. Allende planteó la necesidad del cambio social para superar esas condiciones de vida y de trabajo del pueblo chileno, de la independencia en términos de relaciones justas de mercado y políticas frente al gobierno, particularmente de los Estados Unidos y de las potencias europeas. Ese fue su marco. Devino presidente de la República. Antes de serlo, creó un sistema público de salud de cobertura universal chilena que afiliaba a los trabajadores y le daba garantías de acceso al pueblo chileno. Fue un hombre que se preocupó por la salud rural de los chilenos, ¿no es cierto?, cosa que no pasa en Colombia, y dio garantías a los campesinos de un mejor acceso a los servicios de salud del pueblo chileno. Entonces, esas tres vertientes fueron una cosa importante en términos del análisis de la determinación social, de la cual pues heredan para América Latina y para el mundo enfoques del tema de la relación entre salud y los factores sociales, económicos y políticos
culturales de la familia. Bien, hubo un proceso de cambios revolucionarios en países de revoluciones socialistas, recuerden que se hundieron después. Pero hubo otro proceso en Europa, básicamente, de cambios progresivos en las sociedades cuando se construyó el estado de bienestar, particularmente a partir de la catástrofe económica de la gran crisis de los años 20 y 30, ¿no es cierto?, en el capitalismo, la gran crisis económica, que se recuerda con mucha fuerza, y de la post-segunda guerra mundial. El estado de bienestar se construye y otorga derechos, da garantías no solo en salud, en atención en salud de la enfermedad, sino también en vivienda, en agua potable, florece en los pueblos en ese periodo. Pero a finales de los 70 y de los años, comienzos de los 80, se monta un modelo en el marco de una relación de fuerzas distinta, que fue el neoliberalismo, un modelo económico, del cual vamos a hablar. Pero ahora no lo voy a describir, a ustedes seguramente lo van a describir. El neoliberalismo trajo como consecuencia un aumento de las desigualdades en salud de los pueblos. No solo internamente, sino entre naciones, particularmente entre el norte desarrollado y el sur, ¿no es cierto?, visto globalmente en vías de desarrollo. Eso llamó la atención de los investigadores en salud y de la Organización Mundial de la Salud, que dijo, hay que hacer algo, y montó una comisión de expertos para analizar el tema, en el marco de lo que se conoce la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Esa la montaron en el 2005, y se dio un informe en el año 2008. 3 años después. De esa comisión hizo parte mucha gente. Entre ellos yo estuve en la comisión montada analizando el tema de los sistemas de salud con un grupo global. La comisión entregó un informe que describió el estado de salud de la población, las desigualdades, pero también hizo un modelo de análisis de cómo es que la salud está socialmente determinada. A eso quiero referirme en términos de esta comisión porque es muy importante. Más o menos dijo la comisión: los resultados en salud, vamos a ponerlo aquí como estado de salud de un pueblo, estado de salud, y las desigualdades en salud son el resultado de dos grandes grupos de cosas que llamaron determinantes, y de la forma como la gente se expone a esas situaciones. Primero, unos determinantes sociales de la salud que son intermedios o proximales a la gente. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, las condiciones materiales de vida de una población. ¿Con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con agua, tiene que ver con saneamiento. ¿Saben qué es saneamiento? Que haya o no alcantarillado, ¿no es cierto? Que uno no haga la caca a campo abierto o en aljibes o en pozos sépticos que contaminan las aguas, etc. ¿no es cierto? Existan petar. Saneamiento, que existan recolección adecuada de las basuras, no contaminación. Pero también con el tema de contaminación ambiental, ¿no es cierto? Que tiene que ver con qué, compañeros, depende de dónde vivamos, en las zonas urbanas, con Transmilenio, por ejemplo, y las humaredas de las fábricas y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que generan partículas que dañan nuestra salud. Pero también esto tiene que ver con la vivienda, ¿no es cierto? Que pues la vivienda, según tipo de vivienda donde uno viva, está más o menos protegido para su salud individual, familiar, comunitaria. Pero también tiene que ver con la alimentación y el acceso a los alimentos y la calidad de los alimentos.
El clima, factores climáticos también hay. Ya climáticos tienen que ver, obviamente, pero estamos hablando de los factores sociales determinantes de la salud. Por ejemplo, en términos del clima está el tema del vestido y de la protección frente y la vivienda, ¿no? Que son los factores, o de otros aditamentos que te permiten, según el clima, adaptarte a las condiciones. Pero también eso tiene que ver con el ingreso, y tiene que ver como consecuencia, o mejor, como fuente del mismo, con el trabajo, con el empleo, con el tipo de trabajo, ¿no es cierto? Todos esos son factores materiales, ¿no es cierto? Tipo de trabajo. Y primero hacer una relación entre vestido y tipo de trabajo con relación al equipamiento que va a tener el obrero trabajador. La protección, la seguridad del trabajo, sí señor. Todo, aquí hay, cada cosa de estas tiene un capítulo de desarrollo profundo, ¿no es cierto? Que aquí estamos enumerando porque pues aquí no hay tiempo, solo de modo genérico. Pero también hay unos determinantes de no solo condiciones materiales, sino condiciones psicosociales. ¿Sí o no? Que uno puede analizar según la población. Por ejemplo, cuando hablamos del trabajo, hay el estrés fruto del control que se ejerce sobre el trabajador, la falta de libertad del trabajador en el trabajo, porque ese control es hecho, ¿no es cierto? La vigilancia, el control es hecho para extraer de la fuerza de trabajo física o mental del trabajador, extraerlo lo máximo posible para convertirlo en, posteriormente, ganancia, ¿no es cierto? Riqueza, y riqueza apropiada por un capitalista en ganancias del capital, ¿no es cierto? Entonces, aquí estas condiciones psicosociales pueden generar problemas como el estrés que lleva a enfermedades graves como los infartos, las enfermedades cardiovasculares, puede incluso inducir cáncer e inducir enfermedades psicosomáticas como las úlceras gástricas e incluso agravar problemas como la diabetes, etcétera, que tienen, en fin, Sí, el ya estrés. Y el estrés analizado según las condiciones, ya sea en el sitio de trabajo o por fuera de él. Por ejemplo, una población que viene desplazada desde las zonas rurales donde vivían una forma de vida distinta a una ciudad totalmente a la intemperie, y la gente sufre. Además vienen con una carga de dolor por los asesinatos, las masacres, la persecución. Todo eso estresa y eso afecta la salud de las personas. Uno lo puede poner incluso en las familias que se desintegran por falta de empleo. El estrés hace conflictiva la relación familiar y eso genera rupturas que tienen impactos en la salud muy graves de las personas. Las condiciones psicosociales, ¿no es cierto?, que están enlazadas con las condiciones de vida. Pero también uno puede analizar otro tema aquí que tiene que ver con el estilo de vida o el comportamiento de las personas. En términos de, por ejemplo, fuma o no fuma, hace ejercicio o no, pero eso no hay que verlo como una rueda suelta, eso también es determinado socialmente, ¿no es cierto? Si yo fumo o no fumo, si tomo trago o no, si soy drogadicto o no, si no me protejo o no, si como mal en términos, pero si yo como mal, pues tengo que ver si es que tengo platica en el bolsillo para comer bien o no. Entonces, ahí hay una serie de análisis que hay que hacer y no tomar la cosa de modo simplista, que es lo que quiero llamar la atención. Pero también hay otros factores aquí que son de carácter biológico. ¿Como cuáles, compañeros? ¿Como cuáles? El fenotipo Biológico. La herencia. La herencia. Porque la herencia puede determinar enfermedades que impactan las personas. Pero la herencia hoy no la podemos analizar como un factor puramente biológico solamente, porque es que cada vez más el conocimiento humano y la producción de tecnología puede controlar los factores hereditarios en términos de enfermedades, ¿no es cierto? Hay enfermedades que hoy ya, siendo hereditarias, son controlados por el conocimiento científico que hemos acumulado y las tecnologías que hemos logrado producir. Entonces, estos factores materiales no son simples factores sueltos, porque ahí quiero ser puntualmente. No, dependen de, porque muchos de estos factores materiales, psicosociales, acceso a tecnologías para enfrentar los temas biológicos, etcétera,
dependen de quiénes somos, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo en un momento determinado? Entonces, en esta comisión fue muy importante analizar unos determinantes sociales estructurales, ¿no es cierto? Y esos estructurales tienen que ver, según cómo se asuma el análisis, con unas categorías de posición social. ¿A qué posición social pertenezco? Yo, tú, el otro, ¿no es cierto? Hay unos que son posición social de clase social, ¿no es cierto? Clase social, que ya lo vimos. Hay otros que tienen que ver con los temas étnicos, ¿no es cierto? Y las discriminaciones del tema de género. Básicamente estas tres categorías de análisis de clase. Y derivadas de él está el tema, por ejemplo, de la ocupación de las personas, ¿no es cierto? Está el tema del nivel educativo. Está el tema del nivel de ingresos, ¿no es cierto? Para poner unos ejemplos, dependiendo de eso, yo tengo un ingreso A o B, y, en fin, ¿por qué esto es importante? Porque, según la clase social, la etnia, el género, y como consecuencia, la ocupación y el nivel de ingreso, el nivel educativo, porque de eso se desprende, eso es un análisis más profundo que uno tiene que hacer. Yo estoy expuesto. Miren, estos factores determinan la exposición que tengo a riesgos para la salud y la vulnerabilidad, el grado de vulnerabilidad a sufrir enfermedades. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de que algo pase. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es la susceptibilidad que yo tengo por vivir en pobreza o por tener una herencia X o Y, o por X o Y cosas. La susceptibilidad, ¿no es cierto? No basta el riesgo, sino también la susceptibilidad. Pero, ¿qué es lo que este análisis nos indica? Que no todos los seres humanos somos igual, tenemos el mismo riesgo, ni la misma vulnerabilidad para sufrir una enfermedad o una muerte. No. Por ejemplo, no es la misma vulnerabilidad y riesgo la que tiene un obrero que trabaja en una mina de carbón, ¿no es cierto? Pero habría exposición también, sería un... Sí, es la exposición. El riesgo tiene una otra categoría, como usted dice, que es la exposición A, ¿no es cierto? Entonces, lo que aquí hablamos son de dos categorías, vamos a ponerla. La exposición diferencial de los individuos y la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Vulnerabilidad diferencial, la exposición diferencial y la vulnerabilidad. ¿De qué depende? Que, por ejemplo, alguien tenga una mayor exposición, vamos a ponerle aquí la categoría que fue la que usted le dijo que pusiera, de contaminación ambiental, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, compañero? ¿Fue lo que me dijo? No, sí, aquí está. ¿De qué depende? ¿Qué tipo de contaminación ambiental? Por ejemplo, si yo trabajo en una mina como obrero, como minero, no tengo la misma exposición al polvo que enferma de la mina, por ejemplo, el sílice en el caso de las minas de carbón o el polvillo del carbón que produce unas enfermedades muy claras, que el dueño de la mina, la transnacional, porque los capitalistas propietarios no están expuestos, ¿o sí? No, compañero, entonces, de ahí que la mayor exposición la sufra el minero y no el capitalista. Y por tanto, el minero se muera más rápido y se enferme más del problema que el capitalista. Por tanto, el minero es más vulnerable, ¿no es cierto?, a la enfermedad. Entonces, si yo hago el análisis desde una perspectiva de clase o desde una perspectiva de etnia o de género, lo que ese análisis me permite ver es que estos factores no andan en el aire como en un caos y que a uno les pega y a otros no, depende de la posición social, ¿no es cierto? Esto se llama posición social a la que pertenezcamos cada individuo en la sociedad. Y en una sociedad capitalista, la posición social la determina la clase social a la que la gente pertenezca. Y en una sociedad donde hay discriminación por razones étnicas, la posición social la determina esa discriminación. ¿Es que acaso los negros norteamericanos se mueren menos que los blancos anglosajones propietarios estilo Donald Trump?
No, compañero, los negros se mueren y se enferman más frecuentemente, tienen peor calidad de vida porque son discriminados racialmente, como los indios en nuestros territorios, ¿no es cierto? Los guayús, los compañeros Nasa, los compañeros Embera Chamí, etc. Se mueren más rápido. Yo vengo de un estudio, trabajamos en la Macarena con unas comunidades, por ejemplo, los Embera Chamí, que viven, unas familias que viven en el territorio rural de la Macarena. Y estuve con ellos en una maloca estudiando la situación de salud. Y me decían, yo les preguntaba, ¿ustedes, compañeros, sufren enfermedades? Sí, claro, todos los días tenemos diarrea. Y además de diarrea tenemos infecciones. Y ¿por qué tienen tanta diarrea y tanta infección? Bueno, porque no tenemos agua potable. Bueno, en el análisis con ellos, porque el agua que tomamos es un agua que era antes un agua natural de las fuentes, pero esas aguas hoy ya están contaminadas, ¿no es cierto? Y siguen tomándolas porque el Estado no ha construido ni acueducto, ¿no es cierto?, ni alcantarillado para que el agua esté potable, ¿no es cierto? Y decían, bueno, ¿y por qué además son tan fácilmente expuestos a las enfermedades, a las causas de las diarreas? No solo por la falta de, porque además están desnutridos. El acceso a los alimentos es muy difícil para esas comunidades que no tienen tierra. Entonces usted tiene que hacer un análisis de ese tipo. La propiedad de la tierra, la posibilidad de producir alimentos va a depender del acceso a la tierra y del apoyo para la producción de los alimentos de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? En su forma, en su tradición cultural, pero no la tiene. ¿Y por qué no tiene tierra? ¿Por qué, compañeros? Porque no ha habido reforma agraria en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, esto de la exposición a riesgos diferente entre un individuo y otro, y de la vulnerabilidad diferente, es consecuencia fundamentalmente de esto que determina, ¿no es cierto?, vamos a ponerlo así, determina que estos factores que afectan la salud se distribuyan de modo desigual entre los seres humanos. Ese es el mensaje clave que yo quiero dejar. Ahora, todo esto de qué es fruto, claro, porque pues las clases tampoco existen en el aire, ¿o sí? No, compañero, uno es de una clase a otra porque Dios dijo, o porque no somos, fue la naturaleza lo que determinó eso. No, Dios. No, compañeros, es consecuencia del tipo de sistema económico, ¿no es cierto? El sistema económico, político, el régimen político y cultural que prevalece en la humanidad y que prevalece en cada país o en cada territorio. Entonces, de eso, de lo que tenemos que ver como cosa de fondo. Ahí nos acercamos a Federico Engels, el fundador del enfoque en la época moderna de la explicación social de la salud de los pueblos, de los trabajadores, ¿no es cierto? Nos acercamos a él y nos acercamos a Virchow y nos acercamos a Allende en el momento actual. O sea, esta historia no es una historia del pasado, es el presente que vivimos, ¿no es cierto? Que es como deberemos analizarlo. Entonces, si vivimos en una sociedad capitalista y particularmente en un modelo de desarrollo neoliberal que lo que hace es privatizar todo, ¿no es cierto? La educación, la vivienda, la salud, precarizar el trabajo, como lo vimos, para explotar al máximo al trabajador, ¿no es cierto? Y enriquecer al máximo al capitalista. Si vivimos en un modelo de desarrollo de ese tipo que además genera el mayor estrés posible a la gente, ¿no es cierto? Si vivimos en ese modelo de desarrollo económico, las políticas públicas que se hacen en ese modelo de desarrollo van a estar marcadas por el carácter del sistema económico y del modelo de desarrollo. Entonces tenemos una política pública de vivienda neoliberal, tenemos una política pública de transporte neoliberal, tenemos una política educativa que al máximo la están tratando de convertir, esa es la protesta de los estudiantes en las manifestaciones de las universidades en estos días, ¿no es cierto? Tenemos una política pública de acceso al agua privatizada, ¿no es cierto? Cada vez más, gracias compañero. Tenemos una política pública de salud mercantilizada.
¿no es cierto? Donde el derecho a la salud se convirtió en una mercancía, como dice usted, en un cliente. Entonces el individuo que busca que sea atendido en salud cuando se quiere prevenir una enfermedad, y con unos enfoques que después vamos a ver muy particulares. Entonces, Pero el médico también sufre en su trato y en el estatus como científico, porque mientras nosotros somos convertidos en mercancía, ustedes son convertidos en... todos sufrimos, porque el médico, ya lo he dicho, se precariza el trabajo, ¿no es cierto? Sus ingresos son pequeños comparados con lo que ganan los grandes propietarios del negocio de la salud en todas sus formas, pero además de ello pierde su autonomía profesional, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de consecuencias que vamos a analizar cuando hablemos del sistema de salud, si el tiempo nos da. Pero lo que le quiero decir aquí es que hay una serie de políticas económicas, una serie de políticas sociales y una serie de políticas culturales e incluso ambientales que tienen la marca del sistema económico en el que vivimos, el capitalismo, pero no solo genéricamente el capitalismo, sino del modelo de desarrollo que caracteriza la acumulación de capital en la época actual, que es el neoliberalismo, es la mercantilización de todo, e inclusive de la vida, ¿no es cierto? Es en ese modelo que estos factores van a influir en la salud. Y por eso, si la vulnerabilidad es diferencial y si la exposición a los riesgos es diferencial determinado por esta cosa, las desigualdades se mantienen y es más, se amplían, se profundizan. Y los resultados en salud no son los mejores, como ya lo mostramos al iniciar esta charla. Ese es el primer tema, quitemos ese papel de ahí. Segundo tema. Chino. Segundo tema. Vamos a hablar del derecho a la salud. Entonces tenemos una explicación científica, ¿no es cierto? Este esquema es fruto de la investigación científica, no es fruto de la especulación de nadie. Eso es el acumulado histórico del estudio de qué es resultado la salud de los pueblos, de los individuos, de las familias, de las comunidades, de las naciones, ¿no es cierto? Ese es un resumen de eso desde el punto de vista de la determinación social de la salud. Pero se ha conquistado, y así lo planteo, porque tampoco es un derecho natural, es una conquista de la humanidad. Se ha conquistado el derecho, voy a poner con una palabra odiosa, pero para resumir, compañeros. Se ha conquistado el derecho a la salud. Es odiosa, ¿sí o no? Se ha conquistado el derecho a la salud. La sigla DAS. Yo no voy a decir DAS porque nos trae malos recuerdos si aún los tenemos vivos, ¿no es cierto? La persecución judicial hoy de Gustavo Petro es la guerra que ha impuesto en el marco del Plan Atlanta el imperio y las oligarquías y el conservadurismo latinoamericanos para destruirnos, ¿no es cierto? A los progresistas, a la izquierda, a los sectores democráticos y mantener su dominio.